después de esto, vamos a lo bueno, a lo mero bueno. Hemos estado viendo acerca del evangelismo, de la gran comisión. Vamos a la palabra de Dios. Acompañen por favor ahí a Mateo 4:19. Dice la palabra de Dios ahí. Dice, y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí podemos ver que ya desde siempre, desde que Jesús llamó a los discípulos, los vio y les echó el ojo, ¿verdad? Vio algo ahí en estos cuates. Luego les dijo, síganme. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Desde siempre, el llamado de nuestro Señor Jesús es seguirle y después Él nos va a hacer, ¿cómo? Pescadores de hombres, ¿verdad? En nuestra evangelización es nuestra vocación suprema. Y Jesús les dijo así a los discípulos. Les dijo, seguidme, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué es vocación? Vocación es un llamado, ¿verdad? Es el llamado que tú y yo tenemos. Nuestra vocación es ir, predicar el evangelio, ser pescadores de hombres. Y esto Jesús nos lo enseña desde el principio, ¿verdad? Podemos ver que en este tiempo, en el tiempo antes de que Jesús fuera crucificado, de que Jesús muriera y resucitara, en este tiempo el Señor Jesús se convirtió primero en su maestro, ¿verdad? Porque les enseñaba grandes cosas. Después se convirtió ya no nomás en su maestro, sino en su Señor, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, venid en pos de mí, ellos lo siguieron, ¿verdad? En obediencia, obedecieron a Jesús, lo reconocieron como su Señor, ¿verdad? Fue su Señor. Cuando Jesús muere en la cruz, se entrega en la cruz, un sacrificio, y después resucita. ¿En qué se convierte? ¿En qué pasa de ser Señor y luego Señor y Salvador? ¿Ok? Ya no nomás era su Señor, ahora era su Señor y su Salvador, ¿verdad? Y dijo ahí en Lucas 19:10, dice, entonces les dijo a sus seguidores, dice, vamos a Lucas 19:10. Ya cuando estén ahí díganme amén. Amén. Ok, ya voy para allá. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Juan 20:21, acompáñenme un poquito para allá.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, tenemos una comisión, ¿verdad? Tú y yo tenemos una comisión. ¿De quién? De nuestro Señor y Salvador, que es el Señor Jesús, Cristo Jesús. Tenemos una gran comisión. Y vamos a Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión, ¿para quién fue dada? ¿Para quién? Para los discípulos. Ahora yo les hago una pregunta hoy en esta mañana. ¿Habrá algún discípulo de Cristo Jesús hoy en esta mañana aquí en este lugar? Amén. Amén. Entonces esta palabra es para ti y es para mí, ¿verdad? ¿O es para los creyentes? Es para los discípulos. Porque acuérdense que Jesús predicaba a multitudes, pero también predicaba a un grupo pequeñito de 12 hombres. Y la palabra se las fue dada a los discípulos. ¿Ok? Entonces, ¿aquí hay discípulos? Hay que decirlo convencidos. Amén. Amén. Aquí ya vemos discípulos y esta palabra es para nosotros. Este mandato es para nosotros. ¿Ok? Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué les dice el Señor Jesús? Por tanto, en el 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice: id y haced discípulos. ¿A quién les da el mandamiento? A los que han creído en Cristo Jesús, ¿verdad? A los que han creído en el sacrificio del Señor Jesús. A los discípulos. A los que una vez lo negaron, a los que una vez lo abandonaron, lo dejaron, pero estaban ahí reunidos. Llegaron ahí. Había algo en su corazón. Había algo en su corazón que estaba ahí brincando, así, un fuego en su corazón. Que el Señor les dijo: vayan y aquí, no se muevan de aquí. Entonces el Señor Jesús llega a este lugar, se les aparece, se encuentra con ellos y les dice, les da una ordenanza, una gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué son todas las naciones? A todo lugar, donde quiera que estés. A las cárceles, es una nación ahí, ¿verdad? A los hospitales, ahí es una nación. O sea, todas las naciones, a todo lugar, donde sea que estés, ahí mero. En tu trabajo, ¿por qué no? En tu escuela, los jóvenes, donde quiera que estemos. Porque a veces llega el momento donde decimos, no, pues es que a mí una vez me profetizaron y me dijeron que iba a ir a predicar a China. Y no has predicado porque estás esperando el momento de irte a China para predicar, ¿verdad? O a veces tú le dices a Dios, Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde me quieres llevar a predicar?
Aquí dice a todas las naciones, en todo lugar. Donde sea, ahí tenemos que llevar la palabra de Dios, el Evangelio. Ser discípulos. Tenemos que ir y predicar la palabra. Vamos ahí a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:9. Dice la palabra de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? El propósito suyo. ¿Quién nos salvó? ¿Y quién nos llamó? Jesús. Dice, con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús? Lo que estamos viendo. La gran comisión. El propósito de Dios para nuestras vidas. Por si tú te has preguntado algún día y has dicho, Señor, es que yo no sé cuál es tu propósito para mi vida. O algún día alguien te dijo, es que Dios tiene un propósito para tu vida y con eso te quedaste. ¿Verdad? Pues aquí está. El propósito del Señor Jesús es que vayas y que hagas discípulos. Pero ¿cómo voy a ir a ser discípulos? Primeramente tengo que ser yo discipulado. Tengo que ser, para ser discípulo tengo que ser discipulado. ¿Verdad? Porque yo ¿qué voy a ofrecerles si yo no me alimento? O sea, ¿qué les voy a ofrecer? Si nunca abro mi Biblia, si no vengo a los estudios entre semana, si en mi casa no leo la Biblia para nada, entonces, ¿qué clase de discípulo es este? Yo tengo que discipularme, que venir a tomar un discipulado para poder ir a ser discípulos allá afuera, ¿verdad? Porque yo no me la creo eso de que al cabo el Espíritu Santo me da que hablara, que les voy a hablar. Sí, pero tengo que empaparme de esto para que el Espíritu Santo trabaje en mí, ¿verdad? Y lo que he atesorado en mi corazón, la palabra de Dios pueda hablarle a la gente. Entonces, ¿cómo voy a ser un discípulo si no he sido yo mismo discipulado? Si no me congrego, si no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a vivir la palabra de Dios si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo voy a ser un discípulo? ¿Un discípulo qué es? Un seguidor. Entonces, si soy un seguidor, ¿a quién estoy siguiendo? No conozco a quien estoy siguiendo, ¿verdad? ¿Cómo voy a testificar de esa persona de que yo estoy siguiendo? Entonces tengo que venir a recibir la palabra. Era lo que yo les hablaba al inicio. O sea, me deleito, me gozo de ver a los chavos cómo le están echando ganas, de ver los martes aquí cómo la participación, cómo nos quedamos así con ganas de más. Tenemos que prepararnos, chavos. Tenemos que echarle ganas. No es fácil, pero así tiene que ser. ¿Tú crees que yo no quisiera llegar a mi casa e irme a descansar? Los martes que llego, que a veces del trabajo me vengo para acá y ando a las carreras. No. Mi prioridad es venir a alimentarme para el día que yo me pare aquí con ustedes, tengan ustedes algo que recibir, algo bueno, algo rico, algo sustancioso. Pero si yo nomás vengo y de repente, no. Tengo que venir a prepararme, a esforzarme, a echarle ganas para cuando yo me pare aquí, ustedes tengan algo que recibir, tengan algo de excelencia para que ustedes se lleven en su corazón. Yo no me voy a venir y me voy a parar ahí como el mago y a ver qué me saco de la manga y ahí les va, ¿verdad? Un versículo. ¿Cuántos dices ahí? No. Tenemos que echarle ganas, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos, que nos parezcamos a nuestro maestro.
a nuestro Señor. Por eso dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a las obras, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios. El propósito de Dios para tu vida es que seas un discípulo, para que tú puedas hacer discípulos, y discípulos de excelencia. Porque dice que todo se reproduce según su género. Si yo soy un discípulo mal hecho, guandajo, como digamos en el Evangelio, decía esta Marichu el martes, ¿verdad? Discípulos conchudos. O sea, que nada más vengo ahí, que voy a crear lo mismo. Un discípulo guandajo, un discípulo, pero no un discípulo así que dice, ¿sabes qué? Así se vive el Evangelio, así es la palabra, eso es lo que yo voy a crear, ¿verdad? Discípulos generan discípulos. Hace 8 días nos decía el pastor acerca de las reuniones en casa, decía, no sé por qué le llaman células. Bueno, sí sabe, ¿verdad? Porque las células se reproducen. Por eso en las iglesias primitivas, en aquel tiempo de la iglesia primitiva, se reunían en casas. ¿Por qué? Porque era la forma que se reproducía más rápido, en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque en pequeños grupos hablas la palabra, no te queda ni una duda porque preguntas, porque estudias la palabra, porque escudriñas la palabra, porque creces tú y crece el grupo y se va reproduciendo. Eso es lo que está pasando ahorita en Irán. En Irán les prohibieron que se reunieran en así lugares como estos. Entonces, ¿qué está pasando? Está haciendo el boom del Evangelio allá. ¿Por qué? Porque se está reproduciendo, ¿verdad? En hombres comprometidos, en esos hombres que son capaces de dar su vida por el Evangelio. Por eso te digo, si yo soy un cristiano mal hecho, un discípulo mal hecho, que no me comprometo, que no le echo ganas, ¿qué estoy produciendo? Lo mismo. ¿Qué están aprendiendo los jóvenes de mí? Es que se van a parecer a... Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Fíjate, se atrevió a decir eso Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía qué onda. Y lo mismo le hace a Timoteo, ¿verdad? Entonces, ¿vamos bien? Ok. Hemos recibido un mandato de parte de quien nos salvó y quien nos llamó, el Señor Jesús. Ok. Le dice a mi esposa, estoy nerviosa. Y de veras, así, no así porque en que uno le echa ganas, pero de repente nos siembran las patitas, pero porque es una responsabilidad, pero también es un privilegio. ¿Okay? El mandato requiere entrega. El mandato del Señor Jesús nos da, requiere entrega. Y el Señor Jesús nos dice algo muy importante. Ahí en Mateo 5, si quieren vamos a Mateo 5, 13 y 14. Ahí nos dice que seamos algo. Nos dice dos cosas, ¿verdad? Nos dice, vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Luego dice, en el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
Dice, ni se enciende una luz, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos dice dos cosas: que seamos la sal de la tierra y que seamos la luz del mundo. Entonces, el mandamiento del Señor Jesús requiere una responsabilidad, requiere un compromiso, porque se requiere una entrega total para el Señor Jesús. Se requiere una entrega total. No es, a veces sí, a veces no. Vamos a ser sal de la tierra siempre, que no perdamos el sabor, ¿verdad? Que le da el sazón a todo, ¿verdad? Que seamos la luz del mundo. El Señor Jesús también, Él dice que es la luz del mundo, ¿verdad? Pero aquí nos dice que también nosotros seamos luz del mundo. Se requiere brillar, se requiere ser luz en medio de las tinieblas, se requiere ser alguien diferente. Pero para eso se necesita una entrega total para Dios. Una entrega total no es decir, es que yo una vez ya le entregué mi vida al Señor Jesús. Pero pues no se ve, ¿verdad? No se ve, ¿por qué? Porque todavía seguimos en las tinieblas. Seguimos en tinieblas. A veces no hay vida en nosotros. Nos vemos como esos en las películas esas que pasan de los zombies, ¿verdad? De los muertos vivientes y todo eso. Porque tenemos vida, pero andamos sin vida. No reflejamos la vida que el Señor Jesús nos da. No reflejamos eso, no manifestamos la nueva vida que el Señor Jesús nos da, lo que hemos recibido del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no ha habido una entrega total en nuestras vidas. Y vamos a Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Al 32. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a una guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está lejos todavía, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Se requiere una entrega total. Dice aquí en el 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque a veces lo vemos de esta manera. Queremos hacer algo para Dios, pero no renunciamos. Gracias. Pero no renunciamos a lo que nos estorba. Lo vimos la última vez que me tocó compartir. Que queremos hacer todo con el Señor, pero no somos capaces de dejar muchas cosas. De renunciar a todo lo que estorba para el caminar con el Señor. Porque no ha habido una entrega total. Ha habido entregas a medias. No le hemos entregado
todo lo que el Señor, lo que tenemos que entregarle a nuestro Señor. Dice ahí en Lucas, ahí mismo en Lucas 14:26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Aborrecer qué es? Amar menos. Fíjate, por esta parte de que nos dice el Señor Jesús de aborrecer, de amar menos, a veces nos hemos perdido grandes bendiciones para nuestra vida, principalmente acerca de lo que estamos hablando del evangelismo. El evangelismo se requiere dejar todo. Se requiere dedicarle más tiempo a Dios y a veces sacrificar tiempos con la familia. Tú dirás, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué hizo Pedro? Dejó todo. A veces se requiere de un sacrificio. Dice la palabra ahí en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Saber administrar los tiempos es especial. A veces se deja de venir a la iglesia porque tenemos compromisos con la familia, porque tenemos compromisos con los amigos. ¿Por qué? Porque lo ponemos en primer lugar antes que a Dios. Ponemos en primer lugar el trabajo antes que a Dios. Ponemos en primer lugar miles de cosas antes que a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que ellos no pueden ser sus discípulos. Porque si no tienes tiempo para venir a congregarte, ¿vas a tener tiempo para ir y predicar el evangelio? Si no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, tenemos tiempo para ir y llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que se están muriendo sin Cristo, a esas personas que van a pasar una eternidad sin el Señor. Pero es más fácil quedarme en mi comodidad, en mi confort. Sí es importante disfrutar de la familia, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos un llamado de parte de Dios. Es importantísimo. ¿Tú crees que nuestro pastor no estaría mejor que se quedara en su casa y echándonos una llamada? ¿Qué onda? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Verdad que estaría mejor así? ¿Pero qué crees? Él enfermo, con dolores, con dolencias, y ha ido a las cárceles. Porque él sabe que tiene un llamado de parte de Dios y es un discípulo. ¿Tú qué has dejado por el Señor Jesús? Fíjate, una palabra que vimos hace 8 días, y quiero volverla a retomar. Quiero volverla a retomar esta palabra que la vimos ahí en 2 de Corintios. Acompáñame, por favor. 2 de Corintios 15. Ay, perdón. No hay. Sí. Qué barbaridad, ya me lo quitaron. No. No sé, primera. 2 de Corintios, me equivoqué. Y la vimos hace 8 días con nuestro hermano Aldo, la vimos hace 8 días también, hace 15 días con los jóvenes.
Ahí voy. Sí. ¿Perdón? No, perdón. Ahí voy. A lo mejor No, es segunda de Corintios 5. Me pasé con un 10 nada más. Segunda de Corintios 10, 14 y 15. Segunda de Corintios 5. No les digo, no me pasé con 10, es 5. No es 5. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Dice la palabra de Dios, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que si los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constriñe? Impulsar, convencer. Nos comprime, nos obliga, nos forza. Eso quiere decir nos constriñe. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos obliga, porque el sacrificio de Jesús en la vida nos obliga. Yo no me puedo quedar con eso de que Cristo murió por mí y ya soy salvo y ya. Tengo que llevar la salvación a esas personas que están muriéndose, esas personas que se están perdiendo. Por eso dice, nos constriñe. Y yo busqué en el diccionario qué quiere decir nos constriñe, y encontré la palabra nos forza. Dice, nos forza. Dice, nos forza. Dice, es obligar, forzar. Dice, nos forza a aplicar la fuerza física para dejar lo que se pone en resistencia y poder hacer algo. O sea, flojito y cooperando, ¿verdad? Nos forza. ¿Han visto un carro cuando ven una subida que ya no puede más? Que ya no puede más. ¿Y qué le haces a la máquina? La forzas a todo lo que da. Así es el Señor Jesús. Así es el amor del Señor Jesús. Nos constriñe, nos obliga, nos forza. Cuando ya no podemos más, volteamos nuestra mirada a ver el sacrificio del Señor Jesús. Volteamos a ver que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que íbamos a pasar una eternidad sin el Señor Jesús. Y nos forza a seguir adelante. Nos forza a testificar de Cristo. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es la gran comisión. La gran comisión es, yo ya recibí a Cristo Jesús en mi corazón, ya yo soy salvo y ya. No. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Creí en Él. Hubo alguien que me compartió del Señor Jesús, que me habló del Evangelio. Entonces, yo tengo que hacer lo mismo. ¿Ok? Primeramente, ser agradecido con Dios. Devolver ese pequeño, ese grande gesto con algo pequeño que yo vaya a hacer y que yo vaya a dar. Responder a ese gesto de amor. Primeramente de mi Señor Jesús. Y segundo, de la persona que me compartió de Cristo. Que trajo las buenas nuevas de salvación a mi vida. Entonces, soy doblemente deudor. Y por amor
a Cristo y por amor a la persona que me habló del Evangelio, me forza a hacer lo mismo, a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿A ti quién te habló del Evangelio, hermano? ¿Ya te olvidaste de él? ¿No? Entonces, por amor a esa persona y por agradecimiento a esa persona que te habló del Evangelio y que te llevó a los pies de Cristo, Dios te está forzando a que te levantes y que prediques y que lleves las buenas nuevas de salvación. Y una vez dije, lo peor que puede haber en este mundo y en esta tierra, sobre la faz de la tierra, es una persona malagradecida. Y nosotros, por agradecimiento, eso que nos forza, eso que nos mueve, ese motor que nos ayuda y nos generan algo en nosotros para seguir adelante, para caminar, para no callarnos, para testificar de Cristo, es hacia nuestro Señor y a la persona que Dios usó para que nos trajera el Evangelio. No te olvides nunca de la persona que te habló la palabra. Ora por él, bendícelo en todo momento. ¿Y sabes qué? Hónralo. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que él hizo contigo. ¿Sí o no? Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y cómo no devolver ese gesto de amor a nuestro Señor? ¿Cómo no devolver tan grande amor? Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no devolverle un poco de amor a nuestro Señor Jesús? Si lo que yo me merecía era una muerte eterna, mas Él por amor dio su vida por mí. Dice, porque aún siendo, mas Dios muestra su amor para conmigo, contigo, que aún siendo pecadores. ¿Te acuerdas cuando tuviste ese encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Cómo eras? Eras de lo peor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Dice, mas aún así, Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por nosotros. ¿No lo merecíamos? No lo merecíamos. Requiere entrega. ¿Cómo no voy a tener una entrega con el Señor Jesús? ¿Cómo no voy a tener una vida de entrega diaria con mi Señor? ¿Cómo no voy a anhelar y desear estar y pasar tiempo con Él en la lectura, aquí en la iglesia, llevando a cabo el mandamiento que Él me ha encomendado? ¿Cómo no lo voy a llevar a cabo? Requiere entrega. Los discípulos sabían y tenían bien claro que el mandamiento que el Señor les había a Jesús tenía un compromiso y una gran responsabilidad. Pero ¿cómo podían ellos negarse? Si ellos vieron, ellos fueron testigos, ellos oyeron las palabras y vieron lo que sucedió en esa cruz. Ellos vieron que lo que se había profetizado se estaba cumpliendo. ¿Cómo se iban a callar? ¿Cómo no iba a haber esa vida de entrega?
Si ellos vieron cuando clavaron a su Señor, cuando el Señor murió, pero también fueron testigos cuando el Señor resucitó. Entonces, ¿cómo se iban a negar a esa gran comisión? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Tú te negarías? ¿Tú te negarías a ser discípulo de Cristo? Después de ver tu condición, cuando el Señor Jesús te rescató, después de ver que lo único que nos merecíamos nosotros era la muerte, sin embargo el Señor Jesús dio su vida por ti, dio su vida por mí. Somos testigos. No porque lo vimos, pero por fe, porque lo creemos. Lo creemos que el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por Teo, por Raúl, por Omar, por Fred, por cada uno de los que estamos aquí, por mí. Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por las personas que se están perdiendo. No tenemos por qué negarnos, por qué callarnos, por qué guardarnos las cosas. Eso no se trata de casas, de coches, de lujos. Esto va más allá. Esto va de una vida de entrega, de una vida de sacrificio. Yo platicaba ayer con Israel, y yo le decía, fíjate, ahora en la semana se hizo hasta arriba en el comedor infantil, un cuartito chiquito, y se usa como bodega ahí. Ahí se hizo un panal de avispas, y se fue, y de repente se hizo un panal grandote. Y ya lo vi, ya grande, ¿no? Entonces conseguí una escalera, y yo fui con la de la tienda que me vendieron una bolsa, y no, pues no, además tenía puras transparentes. Pues dame una bolsa. Entonces puse la escalera y esperé que se calmaran las avispas. Andaban ahí todavía. Y me esperé, me fui subiendo al poco a poco, y de repente agarré la bolsa, ¡pum!, me agarré, y ya le hice un nudo, y la aventé al sol. Entonces se quedaron bien hartas avispas ahí. Luego me dice, ¿ya no te picaron? Le digo, no. Se quedan, o sea, se rinden ya, se quedan. Yo las espantaba como moscas. A mí un amigo en el seguro me enseñó a quitar los panalotes. Entonces, estábamos platicando con Israel, digo, fíjate nada más. Su reina, pues ya, se murió. ¿Qué hacen las avispas? Se quedan indefensas, se rinden. En aquellos tiempos, cuando venían las guerras, cuando mataban o capturaban al rey, inmediatamente todos se rendían. Ya no tenía caso pelear. Ya, se daban por vencidos. Fíjate nada más lo que es la naturaleza también. La naturaleza humana y la naturaleza de los animalitos, fíjate nada más. Yo les hacía así como, las espantaba como moscas. ¿Y qué pasa? Se dejan morir. Ya no tienen una razón para vivir, ya no tienen un motivo para vivir.
Los discípulos vieron que crucificaron a su Señor. Estuvieron ahí viendo que murió el Señor, pero no se rindieron. Fueron obedientes a donde el Señor Jesús les dijo que permanecieran, porque ellos sabían que su rey había muerto, y no se rindieron porque sabían que iba a volver. Amén. Que iba a resucitar. Fíjate qué importante. Yo hablaba ayer con Israel, y yo me decía, Israel, qué buen ejemplo. Hablábamos de las avispas. Le digo, o sea, ya la reina ya estaba, ya que defendían, ya no tienen nada que defender, se mueren, ya no tienen una razón de vivir, su propósito se acabó. Entonces el propósito de los discípulos permaneció y fue más allá. Llegó su rey y les dio un mandato. O sea, ¿cómo no voy a vivir una vida de entrega, una vida de obediencia, una vida apasionada por mi Señor? Una vida apasionada por mi Señor. Hay un libro muy, muy bueno, y aquí saqué unos apuntes de unos personajes. Habla de los hombres de la fe, de esos grandes hombres de la fe. Y aquí saqué algo. Dice David Brainerd, dice, padre de los misioneros, escribió: no me importa dónde y cómo viva, o cuáles eran los sacrificios que tenía que afrontar con tal de ganar almas para Cristo. Este era el objeto de mis sueños mientras dormía y el primero de mis pensamientos al despertar. Almas. Pasión por las almas. Repito, David Brainerd, padre de las misiones, escribió: no me importa dónde y cómo viva. O sea, no le importaba nada. Dice, o cuáles eran los sacrificios que tenía que afrontar con tal de ganar almas para Cristo. Dice, este era el objeto de mis sueños mientras dormía. O sea, en sus sueños se soñaba hablando la palabra. En sus sueños él se veía llevando y testificando de Cristo, aún por lo que le estuviera pasando en las misiones, en los lugares que él no conocía, en la gente que no lo conocía. No sabía sus costumbres, no sabía si lo iban a matar, los peligros, él no sabía nada, pero ese era su sueño. Él se soñaba. Dice, y el primer pensamiento al despertar, su primer pensamiento al despertar era almas. Señor, dame almas. Señor, llévame, yo iré. Es una pasión bien tremenda. Una pasión que tú y yo tenemos que despertar ahí, cada día. Siempre, siempre las almas, siempre, siempre. Hay otro, John Vassar, y se fue el hombre lleno de fuego de la evangelización, y se vivió en el siglo antepasado en el estadio de Nueva York. Él se llamaba a sí mismo, fíjense nada más que nombre, el perro del buen pastor. Y decía, mi llamado no es predicar, sino correr a la montaña en busca de la oveja perdida. O sea, no le importaba llenar lugares, multitudes. Él se metía a las montañas, se metía en los lugares más peligrosos y predicaba el evangelio. Por eso el mismo se llamaba el perro del buen pastor. Fíjate nada más qué nombre tan tremendo. Hay muchas historias alrededor de la vida de este hombre. Se cuenta que fue a un pueblo a ayudar a un pastor,
El pastor lo condujo a la casa que lo hospedaría y antes de entrar dijo: en la otra cuadra vive un herrero del pueblo. Si queda tiempo, antes de irse, trate de hablar con él. No había terminado el pastor sus palabras cuando John dejaba sus maletas en el suelo y cruzaba la calle como una exhalación. Entraba en la herrería y antes de 10 minutos, entre las patas de los caballos, el herrero clamaba para salvación. Durante esa misma semana, John iba casa por casa hablando de Cristo. Y una mujer dijo: si ese extraño golpea mi puerta y me habla de religión, le cierro la puerta en la cara. John no sabía aquello. Golpeó esa puerta y empezó a hablar de Cristo, y la mujer le cerró la puerta en el rostro. John no se quejó, no envió una carta de renuncia, que a veces nos pasa así, ¿verdad? Luego a la primera nos agüitamos y no, ya no. Ahora sí que ya no juego, ¿verdad? Se sentó en el umbral junto a la puerta y comenzó a cantar un himno con lágrimas. Dice: jamás pondré mi deuda a pagar, Señor, gratitud te doy a ti, pues más no puedo dar. Cantó ese himno. Unas semanas después, en la iglesia del pueblo, antes de ser bautizada, la mujer, la que le cerró la puerta, en su testimonio dijo: en los centenares de mensajes que escuché, ninguno traspasó mi corazón como las lágrimas de ese extranjero. Y luego dice una pregunta: ¿te importa la gente que no conoce al Señor? ¿Te importa la gente que no conoce al Señor? Tus vecinos, tus compañeros, en tu trabajo, tu familia. Y tú sabes bien que sin Cristo se pueden perder. ¿Te importa esa gente? ¿Te importan los desconocidos? Esta mujer era una desconocida para este hombre. Pero este hombre no vio a la mujer en sí. Vio una alma que se estaba perdiendo. Y eso produjo un dolor de él. Un dolor que nos debe de ocasionar a ti y a mí, de ver almas que se están yendo a una eternidad sin Cristo. Y esto le causó a él un dolor en su corazón. Y dice que brotaron lágrimas de él. Lágrimas. Él empezó a llorar de ver que esta mujer se iba a pasar una eternidad sin Cristo. Él vio más allá. Y dice que él empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y esta mujer escuchó sus lágrimas y sus lágrimas cayeron en su corazón y creyó en el Evangelio. De ver un hombre apasionado, un hombre que vivía en el fuego de Dios, en el fuego del llamado de Dios, que causaba un dolor en su corazón y que lloraban y que botaban lágrimas, de ver a esta mujer que se iba a perder por toda la eternidad sin Cristo Jesús. Y esto le ocasionó en el corazón de la mujer creer en el Evangelio, creer en las palabras que él le había dicho al tocarle la puerta. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, el mensaje de salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Él no fue a hablarle del amor de Dios, es que Dios te ama, Dios te quiere bendecir. No, él fue y por eso le cerraron la puerta y eso le ocasionó un dolor en su corazón porque vio un alma que se estaba perdiendo. Un alma que se iba a ir a la eternidad sin Cristo. ¿Qué te apasiona, hermano? ¿Cuál es el fuego que hay ahí en tu corazón? ¿Cómo está ese fuego ahí? ¿Cómo está ese fuego en tu corazón? Pablo le dice a Timoteo:
Aviva el fuego. Aviva el fuego. Que vuelvas a sentir lo que sentiste cuando conociste al Señor Jesús. Que le querías predicar a todo mundo. Porque pasa el tiempo y nos hacemos bien cómodos. Y nos olvidamos de la gran comisión que el Señor Jesús nos ha dado. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Yo me gozo cuando me voy con los jóvenes. Cuando me los llevo. Vámonos a evangelizar, chavos. Fuimos y dimos unas paletitas. Fíjate, unas paletitas. A la gente. ¿Y sabes cuál era el mensaje? Un corazoncito y decía: Cristo te ama. Y la gente se quedaba así. Ah, Cristo te ama por esto y por esto. Y les dimos el mensaje. Yo me gozo. Yo me gozo de ver a los jóvenes con ese fuego. Aviven ese fuego. Pasión por las almas. Pasión por nuestro llamado. Una vez vinieron unos jóvenes y me dijeron: ¿sabes qué? Ya no vamos a venir. Ya me extrañó. Dije: ¿por qué? ¿Qué les hice o qué? Vinieron a mí y me dijeron: ya no vamos a venir. Bueno, pero ¿por qué? Díganme por qué. O sea, yo respeto su decisión, no la comparto, pero pues es su decisión. Pero sí quisiera saber el por qué. Y la respuesta que me dieron estos jóvenes fue: ¿por qué? Pues porque ya habíamos caído en la rutina. Porque ya habíamos sido rutinarios. Porque pues dábamos pura palabra. Y yo dije: no me digan eso. Digo, por favor, no me digan eso. O sea, no quiero escuchar eso que me están diciendo. No puede ser. Digo, no puede ser eso que me digan que ya no van a venir porque soy rutinario, porque ya caí en la rutina. Digo, no me digan eso, por favor. Me dolió, de veras, me dolió que estos chavos se hayan alejado por eso. Y yo les decía algo. Yo estoy, no estoy a favor de que se vayan. Digo, pero no tengo más que hacer yo. O sea, tal vez sí soy rutinario. Digo, sí soy rutinario. Porque un día a mí el Señor me dijo: esto enseña. Y de ahí no me voy a mover. Tal vez parezcamos rutinarios. Tal vez a ti, también tú que estás aquí, tal vez tú digas: otra vez van a hablar del evangelismo. Otra vez van a hablar de esto. Otra vez van a hablar de esto. Pero mira, dice la palabra ahí en 1 de Timoteo 4:9 al 16. Te lo voy a leer. Dice: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra fiel? ¿Las nuevas revelaciones? No hay nuevas. Esto, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por un mismo espíritu trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Fíjate, dice: esto manda y enseña. Esto que el Señor Jesús me mandó y a enseñar, de ahí no me voy a mover. Y de ahí no nos vamos a mover como iglesia. Y si ninguno ponga un poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de manos del presbiterio.
Y luego dice nuevamente el 15, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Ocupémonos de estas cosas, aunque nos parezcan rutinarias, aunque nos parezcamos otra vez lo mismo. Tenemos que ocuparnos de esto. Tenemos que ocuparnos, dice, del don que nos fue dado. Dice, no descuides el don. ¿Cuál fue el don que hemos recibido? Evangelistas. Todos somos llamados a evangelizar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Ocupémonos de esto. No quitemos nuestros ojos de Cristo Jesús. Tenemos que ocuparnos, no tenemos que movernos de ellos. Tenemos que permanecer, tenemos que echarle ganas, tenemos que trabajar. Tenemos que hacer eso por amor de nuestro Señor. ¿Estamos? ¿Somos rutinarios? Así de que otra vez lo mismo. ¿Sí? Otra vez vamos a hablar del evangelismo, otra vez vamos a hablar de esto. Pero hasta que no lo experimentes, vas a saber. Cuando estés ahí delante de la gente y la gente que te niega, vas a sentir ese dolor que sentía este predicador en su corazón. Cuando la gente te rechaza y que sientas ese dolor, no vergüenza porque te rechazaron, sino el dolor por esa alma, lo vas a experimentar y vas a entender muchas cosas. Vas a experimentar todo esto. Vas a decir, no, ahora entiendo, no se trataba de esto. No éramos rutinarios. Imagínate, el Señor Jesús les estuvo enseñando esto. Entonces Jesús era un rutinario. Para nada. Para nada, pero Jesús los estaba enseñando para cuando llegara ese tiempo. Hace cuenta que les dio su ¿cómo se dice cuando salen y se gradúan? Su certificado, su diploma. Que le digo, bueno, ¿ya vieron todo lo que hice? Ahora les toca a ustedes. Ejerzan, trabajen. ¿Ya vieron cómo se hacen discípulos? ¿Sí? ¿Ya vieron cómo se hacen discípulos? Ok, recibieron un ejemplo del Señor Jesús. Que no hay marcha atrás. Que pase lo que pase, Él iba a cumplir su propósito. Y les dio ejemplo. Pase lo que pase, ustedes tampoco den marcha atrás. Y les dio su certificado. Órale. Y me serán testigos. Y me serán testigos. Tenemos el Espíritu Santo que nos da ese poder. Ese fuego. Esa pasión. Que nos mueve. Que causa dolor en nuestro corazón cuando vemos un alma que se está perdiendo. Yo hace tiempo ya concluyo con esto. Un tío, él estaba a punto de morir. Y yo trabajaba en el Seguro Social. Y el taller donde trabajaba yo estaba hasta la azotea, donde están los elevadores, ahí estaba mi taller. Y él estaba abajo en el cuarto piso. O sea, nomás era bajar las escaleras. Y yo bajaba y lo veía. Y platicaba con él. ¿Pero qué cree? Que no le había hablado el Evangelio. Porque ellos siempre fueron muy apegados a su religión. Es más, eran de hueso colorado. Y yo pues yo respeto, ¿verdad? Y por respetar, mi tío iba a pasar una eternidad sin el Señor. Y llegó la hora de irme con el Cali. Y dije, Cali, perdóname. Pero hay algo más importante que tus tacos. Llegó la hora de irme a almorzar. Y empezó a arder ese fuego, ese dolor de ver a un familiar, fíjate, un familiar que iba a pasar una vida sin Cristo. Y yo estaba ahí.
me acuerdo que mis compañeros se habían ido, ellos se fueron a hacer reportes, y yo me quedé, y Dios me empezó a hablar, y empezó a arder ese fuego en mi corazón de ver que mi tío iba a morir sin Cristo, y que iba a pasar una eternidad sin Cristo, y yo estando ahí, fíjate, y ardió ese fuego en mi corazón, y empezaron a caer lágrimas de mí, igual que este varón misionero. Y dije, no puede ser. Yo soy un discípulo y tengo un llamado. Y él se está yendo sin Cristo. Me bajé corriendo. Fui con mi tío, le agarré su mano. ¿Sabes qué? Cuando le hablé del evangelio, ¿sabes qué me dijo? Eso era lo que estaba esperando. Ya me puedo ir tranquilo. Esta noche falleció mi tío. Así hay gente que se está yendo a una eternidad sin Cristo. Porque nos hemos callado. Porque no hemos llevado a cabo ese mandato que el Señor Jesús nos ha dado a ti y a mí. Tú tienes familia, mis hermanos, y familia que amas, que si tú no le hablas, por más que lo ames en la tierra, se va a ir a una eternidad sin Cristo. Por miedo, por temor, porque respeto su religión. Tienes que hablarle del amor de Cristo. Tienes que hablarle del sacrificio que Jesús hizo por ellos. De decirle, cree y arrepiéntete. Es que es bien fácil hablar el evangelio, pero nosotros lo hacemos difícil porque ponemos muchos obstáculos internos en nuestra mente, porque nos vamos más a lo que vemos. Sí, mi tío tenía una religión, pero mi tío estaba esperando ese tiempo de que alguien llegara y le hablara de Cristo, y yo me lo estaba callando. Pero el Espíritu Santo me movió ahí en mi corazón, avivó ese fuego que había en mí, y fui con él. Yo no fui a orar, Señor, sánalo, y yo declaro sanidad. No, yo fui y le hablé de Cristo. Le dije, ¿sabe qué, tío? Usted se va a morir sin Cristo. Y le hablé de Cristo ese día. Duré como 1 hora ahí hablándole, y él creyó. Tiene que haber un fuego en nuestra vida, hermanos. Está el llamado. Tenemos que vivir una vida de entrega total a nuestro Señor, de obediencia, de ir y llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar, en todo momento. No es porque tú estés triste, porque estás alegre, porque ahora sí te sientes el súper espiritual y vas a ir a hablar. No, es en todo momento, en tiempo y en destiempo, en todo momento, hablar del Señor Jesús. Olvídate del sentimentalismo. Aquí no hay en los cristianos no debe de haber sentimentalismos. De que hoy me siento triste, pues hoy no voy a compartir, pero se está perdiendo una alma. Decían en la tele, afuera la flojerita, no, afuera tu depresión, que dices tú, es que te ando depre. Aquí no hay depre. Aquí hay pura flojera, pero por esa flojera espiritual que tenemos, dice Marichuy, está Marichuy. No sé. Porque a veces, acá está. Porque a veces somos bien conchudos, bien cristianos conchudos, que por eso estamos permitiendo que se vaya gente sin conocer de Cristo. La gran comisión es para ti y es para mí. ¿Hay discípulos? Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer discípulos. Llevar las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga, mi hermano.